Para mí es una alegría comenzar hoy la serie de predicaciones que hemos titulado Dios nos ha dado bendiciones espirituales en Cristo. Un estudio exegético de hacer interpretación y expositivo de la carta a los Efesios. Y esta carta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión en los últimos años de su vida. Escribió la carta a los Efesios. Donde se encontraba la ciudad de Éfeso, también habían otras iglesias, otras comunidades, pero destaca esta porque en esta ciudad estuvo el templo de la diosa Artemisa, que fue en ese tiempo el templo pagano más grande de la época. Se reunían cientos de personas, miles de personas, para rendirle culto a Diana, a la diosa de los Efesios. Y se hacían pues sacrificios idolátricos, pero cuando llegó el Evangelio y les abrió el entendimiento, muchísimas personas se convirtieron al Dios vivo, al Evangelio, que proclama el Dios verdadero, y dejaron la idolatría. Muchos de ellos, fueron tantos los que se convirtieron, que en el libro de los Hechos relata, en Éfeso, que había un hombre llamado Demetrio, que tenía una gran fábrica de venta de las imágenes de la diosa de los Efesios. Pero como muchísimos de esa región se convirtieron, ya no compraban las imágenes. Y entró en quiebra Demetrio, y por eso comenzó a alborotar a alguna parte del pueblo para que sacaran a los cristianos, pero finalmente no lo lograron. Entonces el apóstol Pablo, siempre en su mente y en su corazón, queriendo edificar a las iglesias que había fundado, les escribe esta carta. Pero esta es una de las cartas que contiene la revelación de la vida espiritual madura, de la vida espiritual en Cristo, donde hay una transformación de la obra salvadora del Señor Jesús y muestra cuántas bendiciones nos ha dado. No dice nos dará, no dice nos da, sino nos ha dado. Hay un texto que dice, porque Dios nos bendijo en tiempo pasado con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahí en la carta a los Efesios. Entonces Él le quiere decir a la iglesia, sepan cuántas bendiciones reciben ustedes, y han recibido ustedes los que han creído en Cristo Jesús. Tan solo en los primeros 2 capítulos de los 6 que tiene esta carta, se mencionan más de 22 bendiciones espirituales que cada creyente recibe o ha recibido en Cristo al confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y luego les va a explicar en el resto de la carta cómo deben de vivir una vida también santa, piadosa, creciendo espiritualmente, conociendo las profundidades del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vamos a ver doctrinas importantísimas, verdades espirituales muy importantes para ser un creyente maduro. Así que espero con todo mi corazón que el Señor nos bendiga en todos estos estudios y predicaciones que tendremos en la carta a los Efesios. Hoy comenzamos con la primera predicación, el primer estudio. Y lo hemos titulado, Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido. Y vamos a tomar de base el versículo 4 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, y la vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos
y sin defecto en su presencia por su amor. La doctrina del escogimiento. Hoy vamos a ver cómo Dios escoge, a diferencia de cómo lo hace o lo haría el ser humano. El ser humano, por su naturaleza, cuando escoge, le pone atención a ciertas características que Dios no le pone. Es normal, es parte de la naturaleza humana. Cuando al ser humano le dan la opción de escoger entre lo que no es muy bueno y lo mejor, pues siempre escogerá lo mejor, a su entender y a su saber. Siempre tiene la tendencia de escoger lo fino, ¿o no es cierto? Porque si uno sabe que es fino y que no es tan fino, y le dan a escoger a uno, o uno quiere escoger, siempre escogerá uno lo fino, escogerá uno lo mejor. Entre lo bonito y lo feo, el hombre por naturaleza o la mujer tiende a escoger lo que cree que es bonito, lo que tiene más valor. Aún en las actividades tan cotidianas como lo podrían hacer nuestras hermanas que van al mercado o donde compran sus verduras o sus frutas, tratan de escoger la mejor fruta, la fruta más fresca, la fruta que se ve más saludable, la fruta mejor, y la que no está bien no la escogen. Si se le da la oportunidad de escoger ropa, uno escoge la mejor ropa. Si uno sabe que esta es más fina y esta no es tan fina, escogeré la mejor ropa. Esa es la tendencia. Uno logrará o querrá escoger siempre los mejores lugares. Si se trata de escoger entre un terreno y otro, tratará de escoger el mejor terreno. Y sí, y aún en lo personal, cuando alguien se va a casar, siempre trata de escoger a la mejor persona posible. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O no escogieron así ustedes? ¿Como no quieren decir amén? Hasta donde uno entiende, y claro, ya como cristiano tiene otra perspectiva, pero en general la tendencia humana es querer escoger a la mejor persona posible. Una persona que es madura se supone que va a escoger las mejores amistades, si tiene el concepto claro de lo que es una mejor amistad. Nunca quiere uno como bajar o descender, y no es que haya discriminación, es la misma naturaleza. Uno lo ve, por ejemplo, en la historia de Abraham y su sobrino Lot, cuando ellos ya habían tenido una multiplicación muy grande de su ganado, el terreno no era suficiente. Abraham le dice a su sobrino, ya hemos crecido mucho, nuestros pastores están teniendo algunas dificultades y mejor vamos a separarnos. Y se fueron a un lugar donde podían divisar una gran extensión de terreno, y del lado derecho era una extensión de un valle muy cerca del Jordán, y era muy fértil. Y del lado izquierdo era una extensión estéril, seca, porque no había cerca agua. Entonces cuando el tío le dice al sobrino, Abraham le dice a Lot, bueno, Lot, escoge tú. Si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces, en ese momento, lo que hace Lot, la naturaleza humana, inmediatamente se fija en esas llanuras del Jordán, que eran mucho mejores. Y hasta pudo haber pensado dentro de sí, mi tío, de verdad que, ¿cómo es que me da la oportunidad a mí de escoger primero? Voy a aprovecharla. Y le dice, aquí me voy yo. Entonces Abraham tranquilamente le dice, entonces yo me iré por este lado. ¿Por qué? Porque Abraham era más maduro. Él conocía un Dios en el que podía confiar, que no importaba
si el lugar donde iba era más estéril que el otro, pero si tenía la bendición de Dios, Dios allí lo iba a bendecir. Abraham conocía más a Dios que Lot. En otras palabras, Abraham sabía que Dios no siempre escoge como el hombre escoge. Y hoy vamos a ver en este pasaje, cuando hemos dicho que una de las verdades que resalta en el versículo 4 es que Dios nos ha escogido a nosotros. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Qué características dio? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito que nos haya escogido? Bien, verdad número 1, Dios nos escogió a nosotros. Esto pareciera ser una redundancia, pero no lo es. Efesios 1:4 en la primera parte dice, Dios nos escogió. Está diciendo nos a los creyentes de Éfeso, a las iglesias que están alrededor, al apóstol Pablo donde se encontraba, y a los creyentes de todas las iglesias. Dice, nos escogió a nosotros. Primera verdad ahí. Está diciendo, hay una parte de seres humanos que Dios no ha escogido, pero Dios nos escogió a nosotros. Está hablando a los creyentes. Y nosotros podemos incluirnos ahí porque ya creímos en Cristo Jesús. Entonces, es extraordinario decir, Señor, tú nos escogiste a nosotros, a usted y a mí. Otros no han sido escogidos. Segunda verdad que inferimos del texto ahí. Es Dios quien toma la iniciativa para escoger a su pueblo, a los salvos, a los elegidos. Y no son los elegidos los que escogen a Dios. Dios nos escogió a salvarnos a nosotros. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. Cuando nosotros no éramos salvos, no teníamos la capacidad, bueno, todavía no la tenemos tampoco, pero no la teníamos como para decir, este es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Se llama Yahvé. Yo soy el que soy. El Dios que reveló a Abraham, a Jacob, a Isaac. El Dios de Israel, el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Es el Rey del universo. Y aquí hay otro Dios que puede ser Dios también, entonces voy a escoger al verdadero Dios. Ningún ser humano, por su conocimiento, experiencia, capacidad e inteligencia, puede escoger a Dios si Dios no se le revela primero y le muestra que al final es Dios quien lo escoge. Cuando el hombre quiere buscar a Dios y quiere escoger el encontrar al verdadero Dios, como está cegado por el pecado, no encuentra al verdadero Dios, encuentra los ídolos. Por eso todas las religiones, oigan bien, todas las religiones en general son esfuerzos humanos por medio de obras, sacrificios, prácticas religiosas que quieren llegar a Dios, pero están ciegos, están en tinieblas y por lo tanto ellos andan a tientas, dice el apóstol Pablo, queriendo encontrar y entonces no llegan a Dios, sino llegan a los ídolos. Por eso el apóstol Pablo, en la primera parte del primer versículo, que no comenzamos en ese orden hoy, lo primero que hace es elevar una adoración y una alabanza a Dios por la forma en que Dios procede. Y dice, alabado sea el nombre de nuestro Dios y Padre, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió en Cristo, según esta versión, desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. En otras palabras, te alabo, Señor. Yo mismo, diría el apóstol Pablo, era un fariseo religioso, muy estricto, hacía mis prácticas religiosas, pero no te conocía. Yo te busqué, pero no te encontré. Más bien ahora me doy cuenta que tú me buscaste y tú me escogiste a mí.
Ahora ya vamos a ver que no tenía muchas cualidades por qué escogerlo. Entonces, que nos quede clara esa verdad. Dios nos escogió a nosotros, no nosotros lo escogimos a Él. Y eso se llama gracia y misericordia de Dios. No tenemos mérito alguno, no lo tenemos. Lo vamos a ver. Jesús mismo les enseñó esa verdad a los discípulos. Después de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo, enfrentó la tentación, venció la tentación que Satanás le propuso y comenzó su ministerio. Y después de predicar y enseñar, comenzó a llamar, a escoger a sus discípulos y a sus apóstoles. Y cuando los ha escogido y los llama, les dice estas palabras: no me eligieron ustedes a mí, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Hay una gran diferencia. En otras palabras, también les está diciendo: yo los he escogido a ustedes como Dios escoge, no como los hombres escogen. Porque si los hombres les tocara por sí mismos escoger quiénes serían los representantes de Dios, los misioneros, los embajadores del reino, quienes fueran sus apóstoles, escogerían a gente que según ellos son muy éticos, muy morales, muy rectos, y eso no es malo, pero en sí mismo no tiene valor para Dios, para ser salvos o ser escogidos. Les dice: yo los escogí a ustedes. Ahora, ¿dónde y a quiénes escogió Jesús como sus discípulos? ¿Acaso fue Jesús a buscar y a escoger a los discípulos a los palacios? ¿Fue ahí? No fue ahí. ¿Fue a las mejores universidades de entonces? No. Fue a los lugares donde se encontraban las personas más importantes o poderosas políticamente, económicamente, o de las familias más nobles. ¿Fue a buscar ahí los discípulos y a sus apóstoles? No. ¿A dónde fue? Fue al mar a buscar a pescadores. Bueno, otros no eran pescadores, pero los primeros prácticamente fueron pescadores. Y eran más de 2, 3, 4 que se dedicaban a pescar. Era gente sin un apellido noble, era gente sin una genealogía importante religiosa, no era gente poderosa, era gente, en alguna parte del texto, del vulgo. Eran personas que no eran muy estudiadas, sin letras. Cristo los escogió a ellos. Juan 15:16 en la NBI dice así: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Él fue quien escogió a un Mateo Leví que estaba sentado al banco de los tributos. Era un recaudador de impuestos, y en ese entonces los recaudadores de impuestos todos sabían que robaban, que eran ladrones. Y esa costumbre hasta el día de hoy, donde se recogen impuestos en muchas naciones, tal vez no en todas, es donde puede haber también corrupción. Ahí escogió a Mateo Leví y le dijo: déjame, sígueme, deja lo que estás haciendo, sígueme, ven y sígueme. Y se levantó y en el acto dejó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Y cuando Dios escoge, según la palabra griega aquí, es tomar a alguien, algo para sí mismo, con amor. Cuando Dios escoge a alguien con amor, pero lo hace por pura gracia, por pura misericordia, no por nuestros méritos humanos, no por nuestras cualidades o calificaciones, no. ¿Por qué nos escogió entonces? ¿Porque éramos los mejores nosotros? No. ¿Porque teníamos más y buenas obras? ¿Sí o no? No. Porque la salvación es por obras, para que nadie se gloríe.
Porque teníamos nobleza y poder en este mundo, tampoco. Yo sé que esto golpea el ego humano. Yo sé que esto al hombre orgulloso lo golpea. Pero Pablo les tiene que explicar esta misma verdad a los hermanos que están en Corintios y les dice en estos versículos lo siguiente. 1 Corintios 1, 26 al 28, en Dios habla hoy, dice así: hermanos, le dice, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, los ha escogido. Ese llamar es un escoger. A pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios del mundo. O sea, muy pocos de ustedes son bien estudiados. La mayoría no son sabios, no son preparados, pero Dios los escogió a ustedes. Y pocos de ustedes son gente con autoridad. Autoridad en el mundo, mucho poder en el mundo. O pertenecientes a familias importantes. Y es que les explica por qué Dios actúa así. Y es que Dios actúa así, ¿para qué? Dice, para avergonzar a ¿quiénes? A los sabios de este mundo. Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. A los evangélicos muchos nos tienen por tontos, por ignorantes, pobrecitos. Pero dice que Dios nos escogió a nosotros, a los que el mundo nos tiene por tontos. Y para avergonzar, dice, a los fuertes. Escogió a los débiles. Ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Pero meditemos en este versículo 28. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así es como Dios escoge. ¿Por qué? Porque la gente que es, vamos a ir con estos ejemplos y un poco al extremo para entender bien este principio. Porque la gente que es multimillonaria no quiere saber nada de Dios. Para ellos todo lo soluciona su dinero y su Dios es su dinero. Porque para la gente más importante según el mundo, y porque tienen mucha autoridad, no quieren saber nada de Dios. Porque a las familias más ricas y más poderosas del mundo no les interesa en general saber de Dios. Entonces dice muy bien, sí, yo no te he escogido a ti, ni a ti, ni a ti. He escogido a los que son menospreciados y menos importantes para hacer de ellos mi iglesia, un reino, para hacer algo poderoso, para avergonzarte a ti, que te crees muy noble, muy poderoso y muy importante. Así que usted y yo debemos estar agradecidos de que Dios haya tenido misericordia de nosotros y que nos haya escogido. Porque al final no éramos muy importantes ante el mundo, ni muy especiales para el mundo. Nos escogió a nosotros, a la iglesia, no a todos los seres humanos. Pablo está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, a los santos que están en las otras iglesias y a los creyentes de todas las épocas. Es interesante también que aquí en la carta a los Efesios, la palabra santos se encuentra más de 12 veces cuando Pablo se está refiriendo a los cristianos, a los que humanamente son imperfectos. Pero él le dice, ustedes son los verdaderos santos. No está hablando de perfección, está hablando de la santidad que Dios reviste y da al que cree en Jesucristo. Porque por la sangre de Cristo hemos sido santificados y hemos sido justificados. Entonces, Pablo dice a los santos que están en Éfeso y a ustedes santos y los santos. Entonces, explica que los verdaderos santos son todos y cada uno de los que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador personal. No, los santos no son los que nos hicieron creer a nosotros en la época medieval, que eran muy como especiales y únicos y se les rendía culto,
y se tenía que ir a un lugar específico y se les tenía en un altar, y esos no son santos, son ídolos. Los santos somos usted y yo y todos los cristianos que Dios nos escogió por gracia y por misericordia. Así nos escogió Él. Segunda verdad que encontramos en el texto: Dios nos escogió en Cristo. Eso es lo que dice Efesios 1:4 en la primera parte y segunda. Dios nos escogió, ¿qué dice? En Cristo. Muy bien. En Cristo, desde antes de la creación del mundo. Aquí es uno de los versículos de mayor profundidad en cuanto a la elección antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que Dios hizo esa elección antes de que el mundo fuera hecho? Pero veamos primero que fue en Cristo. Dios nunca escogió a alguien aparte de Cristo. Por sus propias obras directamente a Dios, no es escogido a alguien. Porque trate de ser bueno para Dios de manera directa, no lo escoge el Señor. Lo escoge en Cristo. Entonces, este escogimiento es cristocéntrico. Fuera de Cristo no hay elección. ¿Por qué? Porque vamos a ver en otras escrituras, y aquí también lo dice, pero lo vamos a ver en otras escrituras, que Jesucristo es el primer elegido antes de que el mundo fuera hecho, para venir a ser Dios Salvador. El Dios Trino funciona como Dios Creador, que se le llama el Padre, como Dios Salvador se le llama el Hijo, Cristo, y como Dios Santificador al Dios Espíritu Santo. Y ese Dios Trino funcionando en la Trinidad, en su soberana voluntad dispone que es en Cristo Salvador, Dios Salvador, que serán escogidos y elegidos los que habrán de ser salvos. Entonces, Él es el escogido, el primer escogido, elegido antes de la fundación del mundo. Oiga lo que dice Primera de Pedro 1:19-20. Antes en el 18 ha dicho que nosotros nos fuimos comprados con oro, plata, piedras preciosas. Y en el 19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Oiga aquí este versículo. Cristo, a quien Dios, ¿qué dice? Escogió antes de la creación del mundo. Él fue el primer escogido en la Trinidad. Pero ahora se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Se manifestó como Jesús de Nazaret. Aquel que vivió, enseñó, predicó, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y está a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez por su iglesia. Entonces, Él es el primer escogido. Entonces, cuando una persona cree en Cristo y es salvo, en ese momento se da cuenta que como Cristo es el primer elegido antes de la fundación del mundo y Él se vuelve parte del cuerpo de Cristo, entonces Él es incorporado a esa elección. No es que Dios, oigan bien, antes de la fundación del mundo haya tenido un listado del lado derecho de los que iban a ser salvos, y Él, habiendo hecho una lista del lado izquierdo de los que no serán salvos. Si Dios actuara así, sería un Dios injusto. Realmente la salvación se ofrece gratuitamente a todos. Él nos escoge en Cristo. Sí, pero es cuando un hombre y una mujer dan una respuesta de fe y creen en Jesucristo, que en ese momento, al nacer de nuevo, se incorpora a Cristo y por lo tanto ahora es elegido desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo fue elegido antes de la fundación
del mundo. Sé que esta es una de las doctrinas que puede ser un poco profundas y en principio no tan fáciles de entender. Pero a lo largo del estudio de Efesios lo vamos a ir entendiendo mejor. Así que cuando una persona acepta a Cristo, descubre dos cosas que no sabía. Primero, que el primer elegido es Cristo. Y segundo, que nosotros resultamos ser elegidos al creer en Cristo. ¿Por qué? Porque el texto dice, Dios nos escogió en Cristo. Y es más, hay otro texto que nos dice que, aparte del de 1 de Pedro, que fue un cordero sin mancha y sin defecto, que fue escogido antes de la creación del mundo. Ahora oiga lo que dice Juan 17:24. Dios ha hablado y dice así: Padre, está hablando Jesús, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque, oiga, me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, sabemos que Dios nos ha amado, nos ha escogido en Cristo, descubrimos que cuando amamos al Señor, resultamos que Dios nos amó antes de que el mundo fuera creado, porque el Padre amó a Cristo antes de que el mundo fuera creado. Por eso nuestra salvación se centra en Cristo. ¿Entendemos eso, hermanos? Fuera de Cristo no hay salvación. Es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Tercera verdad. Dios nos escogió para que fuésemos o fuéramos santos. Ese es uno de los principales propósitos, si no el principal, para el cual Dios nos salvó y nos escogió. Efesios 1:4 en la segunda parte. Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia, por su amor. Nos escogió para que fuéramos semejantes a Dios. Así como Dios había creado a Adán y Eva a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto se comportaban a imagen y semejanza de Dios, pero cuando entró el pecado les trajo muerte espiritual, el pecado entró al mundo, trajo la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. Pero en Cristo el Señor recupera ese estado del hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a imagen y semejanza de Él, espirituales, santos y con las otras virtudes de Dios, a imagen y semejanza. Entonces, el propósito de ser elegidos o escogidos no es solo para ser salvos, no es solo para que Dios nos bendiga aquí en la tierra, es para que seamos apartados, consagrados y diferentes. La palabra aquí, santo, la palabra aios en griego, significa consagrado a Dios, apartado para Él, y significa también diferente de los demás. Cuando Dios escoge a alguien y lo salva, lo hace diferente, y el cristiano debe procurar entender esa verdad y vivir como Dios lo ha diseñado. Diferentes, apartados del pecado, consagrados a Dios. También el texto dice, y sin defecto en su presencia, es decir, irreprensibles delante de Él, no perfectos, pero sí sin faltas graves, con un buen testimonio. Cuando Él hace mención en el texto que sin defecto en su presencia, está haciendo una alusión al sacrificio que tenían que ofrecer los israelitas cuando iban al santuario y llevaban el cordero al sacerdote por sus pecados, para que Dios los cubriera y los perdonara. ¿Sabe cómo tenía que ser ese cordero? Tendría que ser de 1 año, tendría que ser sin defecto, tendría que ser perfecto, no tendría que tener
alguna enfermedad, no tenía que tener algún defecto en cualquier parte de su cuerpecito. Tenía que ser sin tacha, sano, hermoso. Y entonces Dios recibía ese sacrificio. Entonces el Señor dice que nos escogió para que fuésemos como un sacrificio. Por eso en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ustedes se presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque aquí en esta carta nos dice, porque para eso fuimos escogidos. Y cuando dice que debemos de ser irreprensibles delante de Él, dice en presencia o en su presencia, significa que la santidad para Dios cuenta no solo la santidad que se pueda mostrar ante los demás en la iglesia donde estemos, sino también la santidad interna. Él conoce los pensamientos, las motivaciones que hay en el corazón. Él nos conoce cuando estamos solos, cuando nadie nos mira. El Señor nos ve. Si Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin defecto, también vemos que nos escogió de acuerdo al otro pasaje de Juan capítulo 15, versículo 16, cuando Jesús les dijo, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Oiga lo que les dijo en la segunda parte del 15, 16. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que permanezcan, y ese fruto permanezca en ustedes. En otra palabra, le dice, yo los escogí a ustedes para que vayan y den mucho fruto. ¿Qué tipo de fruto estaba hablando ahí? Estaba hablando de un fruto espiritual, estaba hablando de un fruto de servicio, estaba hablando de un fruto de conducta, estaba hablando de un fruto de predicar el evangelio, de hacer discípulos. Tenemos que dar frutos, para eso también Dios nos escogió. Ahora, una de las verdades más hermosas que extraemos de este pasaje es la iniciativa del amor de Dios, de que fue Él quien nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Y que nos escogió no porque tuviéramos méritos, como lo explicamos, porque llenáramos las expectativas, más bien porque éramos pecadores. Él quiso escogernos. Eso todavía es un misterio. ¿Por qué nos escogió a nosotros y no a otros? Cuando uno lee el capítulo 9 de Romanos, que habla el capítulo también de la doctrina de la elección, uno se sorprende al leer que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, aunque no había nacido ninguno ni el otro, pero Dios dijo a Jacob amé. O sea, Dios decidió escoger a Jacob. Ahora nosotros sabemos que es en Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, estemos muy agradecidos. Ahora ya sabemos que Dios nos ha escogido a nosotros, no a todos. Que nos ha escogido en Cristo y lo ha hecho para que seamos santos e irreprensibles delante de Él. Pónganse de pie. Gracias al Señor, más fuerte. El aplauso es para nuestro Dios y Padre. Yo quiero invitarle a que oremos un momento y le dé gracias a Dios. Y que estemos siempre muy agradecidos. Y decirle, Padre, gracias por haberme escogido a mí. No lo merezco. Señor, entiendo que quisiste escoger por pura gracia y misericordia. Te lo agradezco. Gracias por salvarnos. Gracias por llamarnos a ser tus hijos, parte de tu iglesia. Señor, toda la gloria es tuya. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Gracias. Gracias de todo corazón. Y procuraremos, Señor, vivir como tú nos mandas. Nos escogiste para ser de buen testimonio. Ayúdanos.
No somos perfectos, pero vamos tras la perfección. Vamos procurando cada día, Señor, agradarte. Gracias. Ahí donde está, medite un momento y dele gracias al Señor. Dele gracias a Jesús. Porque si no hubiera venido Cristo, tampoco pudiésemos haber sido escogidos y ser salvos. Y si hay aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no ha creído en Él, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Si muriera no iría al cielo. No se vaya sin creer en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al recibirlo, al creer en Él, va a descubrir lo que les explicaba, que Cristo fue el primer elegido, el primer escogido, y que usted al creer en Él, por lo tanto, es escogido y elegido en Cristo. Lo único que tiene que hacer es tener fe en Cristo. Cuando le preguntaron al apóstol Pablo, un hombre le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él le dijo claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En otra parte de la Escritura dice, a los que creyeron y le recibieron en su nombre, a Cristo, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Otra parte de la Escritura dice, el que confiesa con su boca que Él es el Señor y cree en su corazón que resucitó de los muertos, es salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, si alguien lo va a hacer por primera vez, diga conmigo esta oración, esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Y gracias por ser mi Salvador personal. Amén.